Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a este su cafecito dominical, tocando temas de gran importancia para el país y directamente con dos protagonistas. En esta oportunidad vamos a platicar un poco sobre el trabajo del Ministerio de Comunicaciones. Hay una gran preocupación por la población guatemalteca en general, precisamente por las vías de comunicación que son tan importantes en nuestro país, no solo desde el punto de vista comercial, sino que también social, por supuesto, y que son vías de alguna manera que nos mantienen en comunicación el interior con la capital. Ahora se acerca el invierno, nos están informando incluso el INSIBUME que puede ser un invierno muy copioso, peor que el del año pasado, y estas son de alguna manera cuáles son los planes de contingencia, qué es lo que tiene preparado el Ministerio de Comunicaciones, más que nos dio a conocer algunas cifras hace algunos días. Tenemos con nosotros al señor Sinibaldi, quien es el ministro de Comunicaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor ministro, en este su cafecito. Muchas gracias, Elsie. Buenas noches, un gran gusto estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de poder compartir la visión que tenemos en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y a la vez compartir la preocupación que tienen los guatemaltecos en relación al serio problema de la red vial de nuestro país. Obviamente tenemos a las puertas ya el invierno, y quiero comentarle que hemos hecho un esfuerzo importante. Llevamos 3 meses en el ministerio. Obviamente en 3 meses difícilmente vamos a hacer lo que no se hizo en 4 años, pero en estos 3 meses hemos iniciado procesos importantes. Primero, tenemos prácticamente contratado y licitado más de 325 proyectos de mantenimiento de la red vial. Y hemos hecho un especial énfasis en retomar las funciones de Covial, que es quien da el mantenimiento en la red vial, porque el mantenimiento al final de los finales se convierte en la vida de las carreteras. De esa forma, prácticamente hoy los guatemaltecos que circulen en cualquier carretera, ya sea centroamericana, ya sea nacional, ya sea departamental, va a encontrar al personal de Covial trabajando con su camisa que los identifica, haciendo limpieza de cunetas, haciendo limpieza de tuberías, haciendo limpieza de transversales, con el único afán de prepararnos para el invierno. Ahora bien, señor ministro, usted decía que ahora sí están haciendo este trabajo de mantenimiento. ¿Por qué considera usted que no se hacía antes entonces, si era una de las funciones? La principal función de Covial es hacer eso, pero se dejó de hacer en los últimos, yo diría que se dejó de hacer de manera total en los últimos 2 años, y en los primeros 2 años del gobierno anterior se hizo de manera parcial y sin ponerle la supervisión y la importancia del caso. Por eso, una de las primeras acciones es retomar la función de Covial y hacer un énfasis especial en esas funciones. Quiero comentarle que yo personalmente, junto con los viceministros, hemos diseñado un plan de trabajo que nos tiene jueves, viernes, sábado y domingo en el interior del país, haciendo una supervisión directa, porque también hay vicios que se traen después de 4 años en los cuales no se le exigió al contratista, no se le exigió al supervisor, y esos vicios los tenemos que cambiar en poco tiempo, y la mejor manera de hacerlo es con la supervisión constante en el campo. Señor ministro, pero siguen con algunas o las mismas empresas, algunas empresas tienen que finalizar trabajos. ¿Están continuando las labores con algunas de ellas a pesar de que no han cumplido con el mismo? Bueno, nosotros, el primer paso fue retomar las funciones de Covial y empezar todo el proceso de mantenimiento de la red vial. A la par de eso, iniciamos un proceso de auditoría profundo, Elsie, y va por lo que usted menciona. Se ha hablado mucho de despilfarro, de corrupción, y ese es uno de los grandes retos que hemos tenido también en estos primeros 3 meses. Retomar la credibilidad de una institución, empezar a empoderar una institución que tiene una importancia enorme en el país, en la productividad del país, y por eso empezamos con esta auditoría, una auditoría profunda, que tiene 3 grandes áreas. Primero, una auditoría administrativa para verificar que todo lo que se contrató haya cumplido con los requisitos legales de contratación, que todos los documentos, todos los pasos de ley que tienen que dar se hayan dado. Segundo, una auditoría en campo, lo que dice el documento, lo que dice el contrato,
lo que mandan las especificaciones técnicas del mismo, si se cumplió en el campo, y tercero, un área legal para deducir responsabilidades. Lleva esa auditoría un proceso avanzado, y ese proceso avanzado esperemos que nos dé resultados a más tardar a finales del mes de mayo para presentar las denuncias si es que así fuera el caso, y además poder contarle y mostrar los resultados de esa auditoría a la población que se merece esa explicación, porque son quienes con sus impuestos permiten que nosotros desarrollemos el trabajo en el ministerio. Y deducir responsabilidades, ¿verdad, señor ministro? Así es. Precisamente, ya hoy usted nos lo está comentando en este momento, cómo es que realizan ese proceso, esa supervisión de auditoría. Y esto va a la siguiente pregunta, porque después vamos a hablar de los planes y todo lo que ustedes, de planes de contingencia sobre todo. Hace unos días, un medio de comunicación escrita incluso señaló que actualmente el Ministerio de Comunicaciones había adjudicado en un solo día más de 20 o 30 procesos de trabajo, más bien ya trabajos para realizar en obras de recapeo, construcción de carreteras, etcétera, y que eso de alguna manera no indicaba una transparencia y que estaban como partiendo las mismas, ¿verdad?, para que salieran no licitaciones muy grandes. ¿Qué nos puede decir respecto usted a eso? Qué bueno que hace la pregunta, porque me permite, a través de un medio tan importante y que tiene pues tanta penetración, aclarar ese tema, que ese mismo medio escrito lo salió aclarando el día domingo, días después. La información no se manejó de manera correcta. Nosotros en Covial tiene un proceso de contratación que manda la ley bien definido y específico. Primero, Covial no se maneja solito. Covial no lo maneja el director de Covial, no lo maneja el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, no lo maneja el viceministro. Covial tiene una junta directiva donde está integrada la Cámara del Agro, donde está integrada la Cámara de Construcción, donde está integrado los transportistas y donde está integrado el Ministerio de Economía y donde está integrado el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Es decir, las decisiones que se toman en Covial son decisiones colegiadas. ¿De dónde surge la duda en ese reportaje que hace un medio escrito? Surge porque el proceso de contratación, en el caso específico de las terracerías, lo que hace es levantar el evento y genera un NOG específico para todo lo que se va a contratar en terracerías. Ese NOG se levanta normalmente con 15 días de anticipación, puede levantarse hasta una semana antes de anticipación. En el caso específico se levantó con cerca de 13 días y se da a conocer al público y a los contratistas que hay un evento. Durante esos 13 días se van generando los diferentes NOGs de los proyectos específicos. Y en este caso particular, el medio escrito toma como los últimos, como el día donde se publica el último NOG, como donde inicia el proceso, y eso sí fue 24 horas antes, pero realmente sí se cumplió con el proceso de ley porque se publicó cerca de 13 días antes, se dio a conocer a la población, y lo que no tuvo la capacidad del ministerio, y siento yo tampoco el periodista, es de profundizar en la nota y nosotros lograr explicar eso, y el periodista lograr verificar este extremo. Al final creo que el tema ha quedado aclarado. Nosotros tenemos un mandato, no solo el señor presidente, sino que yo tengo una responsabilidad enorme de hacer las cosas diferentes, de cumplir con todos los procesos que manda la ley, de ser transparentes en el proceso de contratación, y tenga la certeza que estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para que así sea. Obviamente es una institución con vicios, es una institución que tiene problemas y la población lo tiene que saber, y que nosotros estamos en ese proceso de depuración para que las cosas se hagan como manda la ley y como esperan los guatemaltecos que confiaron en nosotros. Señor Silibaldi, ya pasando el trabajo que ustedes están realizando, me imagino que ya tienen un plan de acción definido y un plan de prevención. Siempre hemos dicho que lo que pasa en nuestros países latinoamericanos
es que parecemos bomberos, ¿verdad? Solo actuamos cuando nos vienen todos los problemas, pero no hay a veces planes de prevención. Nos asustó algunas cifras que nos dio a conocer precisamente el Ministerio de Comunicación. Ustedes fueron muy claros en decirnos cómo está la situación en el país, y usted platicaba que el 45% de la carretera de la red vial estaba en mal estado. Así es. 40% estaba en estado regular y solo el 15% estaba en un buen estado. Y estamos a poco tiempo de entrar al invierno. El INSIBUME nos dice que se nos pronostican lluvias bastante fuertes y tal vez peores que las del año pasado. Los fenómenos climáticos nos están dando realmente sorpresas a nivel internacional. Así es. ¿Verdad? En lugares donde no se espera. No solo es en Guatemala, es a nivel mundial e internacional. ¿Cómo están ustedes preparados para eso? Bueno, aquí quiero repetir una frase que la voy a ir repitiendo durante mucho tiempo. Y la voy a repetir porque es importante que la población lo comprenda. Nosotros difícilmente vamos a hacer en 3 meses lo que no se hizo en 4 años. Y hay que recalcarlo. Yo tampoco voy a caer en la trampa de entrar en un proceso de culpar a las autoridades anteriores de todos los males. Pero realmente la red vial la dejaron abandonada. Dejaron un Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con una deuda histórica de 12.500 millones. 12.500 millones es la quinta parte del presupuesto general de la nación. Dejaron frentes abiertos por todos lados, trabajos a medias por todo el país. Y nuestro esfuerzo principal ha ido encaminado a ordenar todo ese desorden y falta de planificación que existió. Obviamente hay limitaciones, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Contestando de manera puntual, la red vial está prácticamente colapsada, Elsie. Nosotros estamos ahorita en un programa intensivo de 0 baches que nos va a permitir tener bastante transitabilidad en las principales rutas de nuestro país para antes del invierno. Si ustedes circularon, y los guatemaltecos así lo hicieron durante la Semana Santa, pudieron observar que tenemos frentes de trabajo prácticamente en todo el país, rutas muy lastimadas como de Retauleu a Coatepeque y Coatepeque a frontera con México, están bastante recuperadas, y así podríamos hablar de varios tramos que se han venido recuperando. Hoy tal vez la principal preocupación de los guatemaltecos va en qué va a suceder en este invierno. Y ahí quiero comentar que tenemos varias áreas de trabajo. Primero, los puentes. Estamos, y aquí voy a agarrar un puente como ejemplo para explicar lo que sucedió en la anterior administración. El puente Doña Beatriz de la Cueva, un puente importantísimo para nuestro país, frontera con El Salvador, en Don Pedro de Alvarado, donde circulan mercadería, tráileres, vehículos pesados, donde hay un flujo importantísimo de comercio, del comercio que viene de México hacia Centroamérica y de Centroamérica hacia México. Tiene prácticamente 2 años de colapsado. El gobierno anterior se gastó 4.500 millones en el evento de Ágata, en la emergencia de Ágata, y no fue capaz de recuperar un puente como este, que es fundamental. No hablemos del San Francisco, que es otro puente en la CA2 Occidente, en la costa sur. No hablemos del puente Concepción, también en Suchitepeques, el puente El Rico en Izabal. Nosotros hemos iniciado un proceso de recuperación de los puentes. Primero, estamos por iniciar los trabajos en el puente de Doña Beatriz de la Cueva. Estamos por iniciar los trabajos en San Francisco, ya con los procesos de contratación y licitación terminados, los procesos de ingeniería y estudios hidrológicos para que sean puentes que perduren. Estamos trabajando ya en El Rico, estamos por terminar las cañas en Palencia, estamos trabajando en el Concuá, en Quiché, y así le podría nombrar muchos puentes en los cuales se está trabajando. Hay un programa específico de mantenimiento de puentes que ya está revisando todos los puentes y haciendo el mantenimiento de los mismos. Esa es la primera medida de mitigación con cara al invierno. El segundo son los ríos. Ya se inició el trabajo en la mayoría de los ríos. En administraciones anteriores normalmente se empiezan las medidas de mitigación cuando ya empezó el invierno. Yo les puedo decir que hoy
ya estamos trabajando en la mayoría de los ríos. Ya estamos trabajando en el Coyolati, ya estamos trabajando en el Samalá, donde estamos poniendo una especial atención, en el Achihuate, en el Pantaleón, en la Barrita, en San José, en Madre Vieja, en Nahualate, en Los Esclavos, en Motagua, Río Chinautla, y estamos en proceso de licitar el San Francisco y el Pensativo, que son los 12, 13 ríos que normalmente generan grandes problemas durante el invierno. Después tenemos mitigaciones importantes, Elsie. Seguramente usted ha circulado en la CA1 Occidente de Cuatro Caminos a Alaska. Ahí tenemos enormes problemas que vienen de 2 años atrás. Ahí tenemos cerca de 6 hundimientos. Estamos trabajando a paso acelerado para poder mitigar esos 6 hundimientos para que durante el invierno no perdamos la ruta, que va a ser nuestro principal gran reto. De la misma forma, del rancho hacia Cobán. Son como 8 hundimientos. 8 hundimientos, se dio un hundimiento más en el kilómetro 109. Estuvimos prácticamente trabajando desde las 10, 11 de la noche que se dio. Ya recuperamos las 2 vías, se tuvo que hacer un corte en un cerro para hacer el cambio de la ruta, y estamos dando una respuesta inmediata. Y el regreso de Antigua Guatemala. El retorno de Antigua Guatemala tiene 2 hundimientos muy importantes. El contratista tiene claro que si no avanzó de manera importante en los últimos 15 días, yo le voy a quitar el contrato el día de hoy, porque lo que no vamos a tener en mi administración va a ser contratistas que no estén cumpliendo con su trabajo. Nos vamos a ir a unos mensajes, pero regresamos con más en este cafecito dominical. Estamos platicando los planes de trabajo que tiene el Ministerio de Comunicación, cómo va a mitigar, cuáles son los planes de acción, de prevención también, y cómo están ellos preparados para afrontar este invierno. Nos vamos a unos mensajes y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en este su cafecito dominical. Estamos con el señor ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, platicando sobre los planes de trabajo de este ministerio, cómo van a hacer frente, por supuesto, al invierno y cuáles son sus planes de acción y de mitigación. Señor ministro, usted bien decía que hay trabajos que se quedaron inconclusos de hace 2 o 4 años. Resulta que hay ejemplos, como en Santa Lucía, Coatzamalguapa, que tienen un puente que se cayó desde hace 40 años. Y ninguno se ha dado a la tarea de también solucionar este tipo de problemas, y que han ido afectándose con el paso de los años, ¿verdad? Y los problemas de los fenómenos que hemos tenido en nuestro país. Y resulta que este es un municipio muy importante para Santa Lucía y para Escuintla, porque de alguna manera la gente pasaba por ahí y vendía sus verduras de este lado. Ahora tienen que ir a dar la gran vuelta para más o menos salir por Tiquizate. Y eso les afecta incluso hasta la hora de votar, porque ya no votan por el alcalde del lugar donde les corresponde, sino en otro lugar. Me imagino que así ha de tener usted muchos lugares, y se les va a dar alguna atención en especial, me imagino, luego que pase esta emergencia. Bueno, Elsie, lo que usted me cuenta, esa es la historia de nuestra red vial. Lugar al que yo voy, a mí me gusta mucho estar en el interior del país. Prácticamente salgo desde el día jueves hasta el día sábado, y normalmente hago una inauguración con el señor presidente el día domingo, es decir, estamos en el interior de jueves a domingo. Tengo relación con prácticamente todos los alcaldes. Tenemos un ministerio de puertas abiertas con los mismos diputados. Las solicitudes son enormes y variadas, porque nosotros transitamos, el guatemalteco común transita normalmente en las principales rutas centroamericanas, rutas nacionales, rutas departamentales, pero la mayoría de los guatemaltecos viven en las áreas rurales, en donde ese puente
en donde ese camino rural, en donde esa terracería ha sido abandonada, porque si la CA2 Occidente, que es la principal ruta de nuestro país, donde circula el 65% del Producto Interno Bruto, está en la situación en la que está, imaginémonos, Elsie, cómo están las rutas de terracería y caminos rurales. Si los puentes como Doña Beatriz de Alvarado, un puente trascendental para la economía de nuestro país, lleva 2 años colapsado y no se hizo nada, ¿cómo estará el puente de la Aldeíta? Y ese es no solo un sentimiento, es una claridad que tenemos. Tuve la reunión de estar en Atitán, en la primera reunión que realiza el alcalde con las comunidades, sus cocodes y sus comudes, y de escuchar las enormes necesidades. Y ese es el pan del ministerio del día a día. Ahora, tenemos que ser responsables. Hay pocos recursos, poquísimos recursos. El presupuesto más bajo en los últimos 7 años del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. La deuda más grande en la historia. Y por consiguiente yo tengo que, y esa sí es una responsabilidad mía, enfocar los recursos en donde haya un mayor impacto en la productividad del país. Priorizar, digamos. Y priorizar. Y es donde estamos trabajando ahorita, priorizando los recursos. Tengo un programa que se presentó ya al señor presidente y que en pocas semanas esperemos resolver el tema del financiamiento, que pasa por 3 grandes temas. Primero, cómo aprovechamos la posición geográfica única que tiene nuestro país, una posición geográfica estratégica, segunda frontera con Estados Unidos, 2 océanos, primera frontera con México, la economía más importante de la región, y eso nos da una característica única. Y la propuesta que se ha realizado el señor presidente es convertirnos en un centro logístico. Una propuesta que además es una propuesta del señor presidente en donde aprovechemos esa posición única y unamos frontera con frontera en autopistas de 4 carriles, unir Pedro de Alvarado con Tecunumán en 4 carriles, unir toda la CA9 Norte desde Puerto Quetzal hacia Santo Tomás, y ese sería tal vez la columna vertebral de la red vial principal de nuestro país, sumado a eso la 7E y 7W, que es otra ruta importante donde se ha avanzado con el apoyo de Japón, y después la franja transversal del norte que nos permite tener corredores en prácticamente todo el país. Y a la par de eso, el presidente ha hecho una solicitud puntual que nosotros compartimos, que es en todos los municipios del programa Hambre Cero, meter una red de caminos rurales y llevar el asfalto a los municipios, y de esa forma tener un impacto real en la economía de cada uno de los municipios. Pero esa inversión es bastante alta. ¿De cuánto estamos hablando más o menos? Esa es una inversión que ya la cuantificamos cercana a los 1.800 millones de dólares. Eso ¿sí? Es aparte de los 800 millones de quetzales que usted necesita para emergencias. Sí, yo diría que tenemos que separar los temas. El ministerio tiene un presupuesto ordinario, que tiene funciones específicas de tramos pequeños, de mantenimiento de la red vial, de puentes que tiene que construir o que tiene que rehabilitar. Después tiene sus programas ordinarios de mantenimiento de carreteras, de mantenimiento de terracerías, y de ciertos proyectos que tienen una continuidad en el tiempo que nosotros seguimos impulsando. Pero este es un programa específico que necesita un presupuesto específico, porque obviamente con el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones no se pueden realizar este tipo de proyectos. ¿Cuál debería de ser el presupuesto real del Ministerio de Comunicaciones para poder cubrir todos los aspectos ordinarios, fuera de este tipo de proyectos que son ya más especiales? Yo estoy haciendo ahorita un llamado, y más que un llamado, creo que es una preocupación compartida. Tuve la oportunidad de estar hace 2 días en la Cámara de Construcción,
de estar con la Asociación de Contratistas del Estado, también en la Cámara de Construcción, y ellos planteaban la enorme preocupación en la línea de qué hacer para enfrentar el invierno, que es uno de los grandes temas que hoy nos tiene preocupados. La emergencia Ágata costó 4.500 millones de quetzales. El stand y el Mitch estuvieron uno en 1.500 y el otro cercano a los 2.000 millones de quetzales. Específicamente en Ágata se abusó, los recursos no fueron a donde tenían que ir. Se hicieron tramos carreteros de 200 millones de quetzales que nada tiene que ver con una emergencia. Nosotros estimamos, para contestar de manera puntual, que nosotros deberíamos de tener un presupuesto de inversión similar al del 2011. En el 2011 el presupuesto del ministerio fueron de 6.300 millones de quetzales. Vamos a ver, 8.300 millones de quetzales. Hoy es de 4.300. Son 4.000 millones más, pero de pura inversión, ¿sí? Y eso nos daría a nosotros cerca de 6.000 millones de inversión, con lo cual podríamos tener un fondo específico para cualquier emergencia que se dé durante el invierno. Hoy, el gran llamado, la gran preocupación y el gran esfuerzo que estamos haciendo es que no tenemos recursos para enfrentar las emergencias que vengan derivadas del invierno. El señor presidente está claro de eso. El ministro de Finanzas ya conoce la situación, ya llevamos también al gabinete de gobierno los puntos vulnerables y esperamos en los próximos días encontrar los mecanismos para tener los recursos. Y segundo, el contratista ha sido claro, están trabajando sin que se les pague la deuda, los buenos contratistas, pero obviamente tenemos que empezar a honrar, después del proceso de auditoría, esa deuda que está pendiente. Señor ministro, usted me habla de un proyecto específico que sería fabuloso para nuestro país. Siempre hemos visto que incluso el área de turismo ni siquiera se ha promovido como debe de ser en nuestro país. Y sé que todos pues están en la lucha, o todos estamos en la lucha por desarrollar una mejor Guatemala. Si las principales carreteras y este tipo de proyectos especiales que son muy ambiciosos y muy interesantes para nuestro país, van a ser utilizados incluso por los grandes empresarios que van a trasladar su comercio, sus furgones, etcétera, ¿no deberían de estar ellos colaborando con este tipo de proyectos como debe de ser? Bueno, yo creo que el señor presidente ha hecho un llamado en general para que todos los actores de la sociedad y los mismos guatemaltecos, y en los actores incluye a los empresarios, pongan su grano de arena. Nosotros estamos conscientes que tienen que participar de manera más directa en cómo vamos a lograr llevar a cabo estos grandes proyectos. Y por eso yo hablo de que ya se hizo el planteamiento, que ya se tienen los costos específicos, pero obviamente estamos buscando los mecanismos de financiamiento para poderlos financiar. Y creo que ahí van a jugar un papel importante todos los usuarios que se benefician de este tipo de carreteras, no el guatemalteco que va en su carro, sino Exacto. Que estamos hablando del gran empresario que utiliza las carreteras para el transporte de la mercadería. Y algo más importante, Elsie, las carreteras ya no aguantan más bacheo. La CA2 Occidente, desde Escuintla hasta frontera Tecunumán, ya no aguanta más chapuz, como yo lo he dicho. Necesitamos realmente entrar en un proceso de recuperación profunda de la red vial, y eso significa prácticamente levantar la cinta asfáltica, tener una nueva cinta asfáltica, como lo que se hizo en la antigua Guatemala. Mucha gente no confió en que lo podíamos entregar antes de la Semana Santa. Es un tramo pequeño, 7 kilómetros, se hizo en menos de un mes, con todas las especificaciones técnicas que corresponden, 17 centímetros de concreto, se está terminando de señalizar, y en menos de un mes los guatemaltecos que fueron durante la Semana Santa a la antigua Guatemala, que son miles, por no decir millones, pudieron ver que las cosas se pueden hacer de una buena manera. Finalmente, señor ministro, porque ya usted nos ha dado un panorama de cómo está la situación, ustedes están en coordinación, y siempre preguntamos lo mismo, porque
En otras oportunidades nos dicen que sí están en coordinación, pero después vemos una descoordinación tremenda cuando ya se está viviendo el problema, en este caso del invierno. ¿Con qué entidades realmente ustedes están coordinados ya para poner en acción este plan que tienen ustedes? Porque de alguna manera me imagino que ya se están coordinando con municipalidades o con Conred y ver cómo sacan esta situación adelante. Nosotros ya creamos un comité dentro del ministerio, un comité que, para no alarmar a los vecinos, ¿sí? Pero le pusimos un nombre, es un comité de emergencia, y un comité que está en alerta roja desde hace 15 días. ¿Qué significa alerta roja para nosotros? Es que estamos 24 horas por 7 días de la semana atentos de lo que está sucediendo. ¿Esto desde hace 15 días? 15 días. Que estamos prácticamente todos los viceministros, y me incluyo en esa lista, junto con directores y subdirectores, en una rotación trabajando en el campo jueves, viernes, sábado y domingo. Ya tenemos los mecanismos con las zonas viales, con Provial, con los regionales, y hemos unificado los esfuerzos de Caminos, de Covial, del Fondo de Solidaridad, para que en una misma línea caminemos. Prácticamente estamos terminando de darle mantenimiento a los convoyes que tiene el ministerio y que tiene el Fondo de Solidaridad, y en estas próximas 2 semanas se van a ubicar en puntos estratégicos, porque es otro de los problemas. Se tiene la maquinaria, pero ya no puede llegar al lugar donde se dio el problema, y eso estamos terminando de hacerlo para que en 15 días esté ubicada la maquinaria. Provial se ha convertido en el centro neurálgico donde se están recibiendo cualquier emergencia que se dé. En estos 2 días, en los lunes y martes de esta semana, tuve reunión con todos los supervisores que están contratados en Covial, con todos los contratistas, y se les dieron directrices específicas de qué es lo que tienen que hacer en el momento que se dé una emergencia, que es reportarla inmediatamente para nosotros poder empezar a trabajar. Yo diría que ese es el principal gran paso que se ha dado. Hay una coordinación, una línea de mando en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda que está caminando en eso. Ahora viene el proceso de entrar en coordinación con el Ejército, específicamente con ingenieros del Ejército que tienen una gran capacidad de trabajo y que en otras administraciones han jugado un papel importante en las emergencias, con Conred, para poder ya tener un equipo interinstitucional que nos permita de la mejor forma enfrentar el invierno que se nos viene. ¿Suficientes puentes Bailey? Quiero contarles, tenemos 2 puentes Bailey de 50 metros nuevos. Ya hay un evento de contratación subido en Guatecompras para adquirir otros 6 puentes Bailey, y vamos a tener 8 puentes Bailey antes del invierno, que son pocos, pero es algo histórico en los últimos 8 años, porque normalmente no se tienen puentes en stock. Bueno, queremos agradecer al señor ministro de Comunicación, Alejandro Sinibaldi, que haya estado con nosotros en el cafecito, y esperamos, porque realmente siempre esperamos, ya en mayo, usted nos dice que nos tiene ya la auditoría, ¿verdad?, de ver qué fue lo que pasó con los recursos en esta institución, y que no se quede así. Así es. Reducir la responsabilidad. Ese es el sentimiento, diría yo, no solo suyo, es el sentimiento de todos los guatemaltecos, y nosotros tenemos un mandato que es dar respuesta a ese sentimiento. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte, y un llamado a los guatemaltecos para que nos unamos en este invierno, ¿verdad? Muchas y esperemos que no pase a mayores. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, los espero en otro cafecito el próximo domingo.